Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario sobre temas teológicos. En esta ocasión continuamos con la relación entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Como hemos explicado en otras ocasiones, ya todo el libro de Daniel lo recorrimos en sus 12 capítulos, lo explicamos, ahondamos en el tema y vamos ya cerca del capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Habíamos quedado la semana próxima anterior, el sábado anterior, en que íbamos a hacer un recuento, un recorderis de lo que trataba todo este evento del tabernáculo. ¿Y por qué habríamos de hacer algo así si de pronto ya lo habíamos hecho? Por una razón muy sencilla, porque eh, todo lo que es el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis tiene una connotación muy especial. Y es que todo el capítulo 4 Juan se dedica eh, a hablar del lugar santo, del lugar santísimo, de el trono de Dios. Y entonces aparece el gran trono, aparecen los 24 ancianos, aparecen los cuatro seres, aparecen las siete trompetas, las siete iglesias, los siete sellos, los siete mensajes, eh, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 5 toda la atención de Juan en el libro de Apocalipsis están más enfocados concretamente al lugar santísimo, a la obra de Cristo, a la acción, al obrar de Cristo. Y es por eso que es relevante eh, conocer, recordar, remembrar un poco qué es lo que ocurre con esta relación del tabernáculo, la obra de Cristo, la apertura de los siete sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Eh, esto que vamos a abordar el día de hoy es más bien un recorderis, es un break para dar una explicación que va a ser muy importante, va a ser fundamental para poder retomar Apocalipsis 4 y 5. Ya posteriormente seguiremos con Apocalipsis 6 y 7. ¿Cuál es el planteamiento de todo esto? Primero hay que devolvernos al principio, hay que devolvernos hasta Génesis, eh, Génesis 2, Génesis 3, donde vamos a evaluar concretamente en Génesis 3 la caída del hombre, la caída de Adán, aquellos que tenían espíritu, y cómo han caído, cómo han sucumbido a través de la mujer, a través de Eva, por el obrar, el proceder de la serpiente, el diablo. ¿Qué es lo que ocurre? En un principio, Dios habla y se comunica con el hombre de tú a tú. Génesis 3, Adán, ¿dónde estás tú? Era una relación personal directa entre Dios y el hombre. El hombre cae en pecado, rompe esa vinculación directa con Dios, son expulsados del paraíso, del jardín del Edén, son expulsados y Dios no vuelve a hablar directamente con el hombre. Se rompe totalmente esta comunicación, este vínculo, y Dios empieza a hablar de una manera indirecta con el hombre. Ya no habla de tú a tú, ya no hay una relación personal. Esa comunicación entre Dios y el hombre empieza a darse a través del viento, a través del fuego, a través de señales, los profetas a través de los sueños, a través de revelaciones, pero ya no es directamente de tú a tú, ya no es una relación tan personal. Y resulta que para poder hacerlo a través
de ciertos hombres, surge la figura allí de el sumo sacerdote, primer sumo sacerdote, Aarón, aquel que fue sometido a la elección de Dios, y Dios a través de una voz le dice a Moisés, aquel a quien le reverdezca su rama, su bastón, ese va a ser el sumo sacerdote. Y fue el callado, el bastón de Aarón. Por eso Aarón fue el primer sumo sacerdote. ¿Y qué ocurre con todo esto? El lugar de la presencia de Dios, el símbolo material de la presencia de Dios, estaba consignado en una caja cuya descripción está claramente allí en Génesis y en Éxodo. Creo que está en Génesis la descripción con sumo detalle de lo que era la caja, el arca de la alianza, que posteriormente David iba a transportar. Era un arca móvil. Y en esa arca de la alianza habían básicamente tres cosas. Las tres cosas que habían dentro del arca de la alianza era la vara de Aarón, maná del desierto y las tablas de la ley. Obviamente eran las tablas de la ley que se habían promulgado en Deuteronomio 5. ¿Por qué? Porque las tablas de la ley de Éxodo 20 habían sido destruidas por Moisés. Un pequeño ataque de rabia allí. En fin. Entonces, eh, este arca de la alianza, esta arca de la alianza, representaba la presencia divina de Dios y era transportada con el pueblo de lugar en lugar. Y para tenerla había una tienda, un lugar muy específico. Este lugar muy específico tenía un atrio, un corredor, una sala donde estaba el candelabro de oro, los panes de la propiciación, la fuente de agua cristalina, etcétera, etcétera. De allí iba a un lugar que era el lugar santo, donde estaban los sacerdotes recibiendo las ofrendas y la sangre que iba a ser vertida para poder ofrecer a Dios a través del sumo sacerdote el arrepentimiento por sus pecados, los pecados del pueblo. Y esto era muy importante porque la fiesta de los tabernáculos se daba solo durante un espacio de tiempo muy breve y era cada año. Entonces, cuando el sumo sacerdote eh, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, que era un cofre de oro que tenía dos querubines en la tapa y unas barandas, etcétera. Muy, muy detallada está la descripción. Eh, Cuando esto ocurría, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio de sangre a Dios. Si Dios quedaba satisfecho con ese sacrificio de sangre, entonces eran perdonados los pecados del pueblo. Si Dios no estaba satisfecho con ese sacrificio de sangre, entonces el sumo sacerdote moría. Con un problema, y es que el sumo sacerdote era el único que podía ingresar al lugar santísimo. Entonces, si se moría, ¿qué? ¿Cómo lo sacamos de allá? ¿Ah? Muy simple. Si ustedes leen allí en Primera y Segunda de Reyes, está la descripción muy bonita de cómo era el atuendo del sumo sacerdote, cómo eran sus vestimentas, como una pechera que tenía las 12 piedras preciosas en representación de las 12 tribus de Israel, en fin, y dentro de todos unas campanitas que iban pegadas a los bordes de su atuendo por el efod, se llamaba. Si de pronto el sumo sacerdote era muerto por la obra de Dios, por no recibir el sacrificio, entonces el tipo se quedaba quieto y ya no sonaban las campanitas, mientras que las campanitas estuvieran por ahí sonando. Eso quería decir que el sumo sacerdote estaba vivo. Si dejaban de sonar, fue que murió. Entonces, ¿qué hacemos? Estaba amarrado el sumo sacerdote con una soga muy gruesa
En caso tal de que muriera, era jalado con esa soga para poder recuperar el cuerpo. Hagamos un paréntesis ahí y nos vamos a devolver hasta Génesis 3. ¿Por qué? Porque el primer pecado, la primer caída, la primer falta que comete Adán es subsanada con sangre. Dios demanda sangre para cubrir ese pecado. ¿Y cómo demanda sangre? Muy fácil, cuando nosotros leemos en Génesis 3 que cosieron a Adán y Eva en medio de la vergüenza por saber que estaban desnudos, hojas de parra o hojas muy grandes, las cosieron para poderse tapar. Dios les hizo vestimentas de piel, de cuero, de piel de animal. ¿Qué implica el tener una prenda de cuero en nuestra vestimenta? Necesariamente implica una muerte y una muerte de sangre. ¿Por qué? Porque hay que despellejar al animal para poderle quitar la piel. ¿Me hago entender? Entonces, esa sangre derramada por el animal cubría el pecado. Ahora sí, cerremos este paréntesis y volvámonos al tabernáculo, a la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué ocurre? Que eh, las personas que iban a la fiesta de los tabernáculos, que asistían a la fiesta de los tabernáculos, dentro de los plazos establecidos por Dios, tenían que llevar un sacrificio. Entonces se habla del becerro cebado, se habla de animales muy sanos, no se podían llevar animales impuros, no se podían llevar animales de pezuña hendida, etcétera, etcétera. Tenían que ser unos animales, unos sacrificios muy buenos, de muy alta calidad, para que el sumo sacerdote regara esa sangre de esos animales sacrificados y la presentara ante Dios. De tal manera que cuando Dios venía a hacer justicia sobre su pueblo, había allí la sangre que se había ofrecido y eso tapaba el pecado del pueblo. Pero ese evento tenía que ocurrir cada año y ocurrían unas fechas. Eso tenía una implicación muy dura. Y era que si usted no alcanzaba a llegar a la fiesta de los tabernáculos, llórelo, llórelo, se embaló, se quedó con el pecado en la yugular, muerto. Tenía que esperar hasta el otro año a la otra fiesta de los tabernáculos para presentar su sacrificio. Y eso tenía un problema muy delicado. Y es que si usted se moría en el transcurso de ese año, se embaló, murió en pecado, ahí no hay vuelta de hoja, muerto, 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 se embaló. Entonces, miren el problema tan berreando. Y todo esto ocurre cada año para Dios perdonar, cubrir el pecado de su pueblo. Cada año había que hacer esto. Esto tiene una situación y es que ¿hasta cuándo iba a ocurrir esto? Resulta que entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, ese es el primer libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el primero. Y el último libro del Antiguo Testamento creo que es Zacarías o Malaquías, la verdad no me acuerdo bien. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Entonces, ¿qué ocurre? Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, Dios guarda silencio 400 años. No hay fiesta de los tabernáculos, no hay manifestación de Dios, no hay guía de Dios. Dios guarda silencio. Grave. Ahí sí lo embalamos fue todos. Embalados. ¿Sí? Punto. Ahí. Vamos a parar. Vamos a empezar una nueva historia. Viene Jesucristo con un planteamiento totalmente diferente. Recuerden que los tabernáculos, el animal que se sacrificaba
en sangre tenía que ser un animal sano, limpio, puro, el mejor. Se habla la palabra del becerro cebado, o sea, el mejor, que es para sacrificarlo ante Dios. Dios permite que su hijo, engendrado en María, la Virgen, nazca, crezca y desarrolle su vida en función de Dios, sin pecar. Es decir, era el perfecto. No tenía mancha, no tenía problema, no tenía error, no tenía imperfección de ninguna clase. Y es sacrificado en sangre en la cruz. Eso explica por qué la muerte de Cristo fue tan violenta, tan agresiva, tan invasiva, porque la sangre de Cristo se derramó de esa manera. ¿Eh? Me perdí. No, no se pierda. Venga, preste atención o a compresión o a lo que quiera, pero póngame cuidado. Cristo es sacrificado en sangre como cordero manso, como sacrificio vivo, como el sacrificio en sangre que ya no tapa el pecado del mundo, ya quita el pecado del mundo. Jesucristo es el sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya van viendo la correlación de Cristo con el tabernáculo. Y la Biblia dice que quien es cubierto por esta sangre limpiadora que quita el pecado de Cristo, hace esto una sola vez y para siempre. Ya no tiene que ir cada año a crucificar a Cristo para ser limpio por su sangre. Cristo lo hizo una vez y para siempre. ¿Comprende el problema de andar crucificando a Jesucristo cada año? ¿Comprende ese problema? Es inconsistente, es contrario a la Biblia. Cristo murió una vez y para siempre quitó el pecado. ¿Cómo resucitó? Venció la muerte. ¿Qué hace después de resucitar? ¿Ah? Resucita el tercer día, se queda 40 días aquí con los discípulos y a los 40 días les dice, bueno muchachos, nos vemos, chao. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar solos después de todo esto? Y la respuesta de Jesucristo es contundente, les conviene, hey, les sirve, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre que está en los cielos os enviará el Paráclito, el ayudador, el Espíritu Santo. Y si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes están cubiertos por mí. Pero debéis recibir el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero para que eso ocurra, el Espíritu Santo debe estar en usted. Si usted no está con el Espíritu Santo, llórelo. Puede chillir, se puede pararle las pestañas, se puede encrespar un diente, puede lo que quiera. No va a ser posible. Solo aquellos que recibieron el Espíritu Santo podrán hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te alimenta, el que te da el deseo, el que te muestra tu pecado, el que te recuerda la palabra de Dios, el que te recuerda la ley. Ese es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que siempre esté contigo y no tengas fallo. Para que tengas la posibilidad de arrepentirte por tus pecados. Ahora bien, Jesucristo muere, resucita, queda 40 días, va donde Dios, se sienta a la derecha de Dios, a la diestra de Dios Padre, dice, y envía al Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Dios durante todo este tiempo? ¿Qué está haciendo Jesucristo durante todo este tiempo? ¿Qué hace? Nada. ¿Ah?
¿Cómo que haciendo crucigrama? Oigan, este man. No, no está haciendo crucigramas, no está haciendo sudoku, no. Está intercediendo por nosotros, por aquellos que creemos en Dios, que somos hijos de Dios, que somos hermanos hereditados de Cristo, que somos portadores del Espíritu Santo. ¿Comprende? Se da cuenta de la importancia del Espíritu Santo, se da cuenta la importancia de la obra de Cristo. Ahora bien, ¿eso va a ocurrir hasta cuándo? No, por siempre. No, suave, suave, pare. No va a ocurrir por siempre. Por eso Mateo 24 y 25 nos hablan de las señales del fin, de la terminación. El fin es un animalito que brinca en el mar y todo. No, de la terminación. ¿Y qué se termina? ¿Se acaba el mundo? No, no se acaba el mundo. Lo que se acaba es el tiempo. El tiempo de la gracia. Jesucristo está intercediendo por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ante quién? Ante el Padre, ante Dios. Cuando se acabe el tiempo de la gracia, Mateo 24, 25, Apocalipsis, Daniel, cuando se acabe este tiempo, Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que es el sacrificio, que es el sumo sacerdote por excelencia, porque es el que presenta su sacrificio ante Dios para quitar nuestros pecados, será a la vez el juez. Lo vimos en Daniel hace poco. El juez. Y será quien haga justicia en el trono blanco. ¿Me hago entender qué es lo que pasa? Ve ahora la íntima relación entre el tabernáculo y el sacrificio de sangre, Jesucristo, el sumo sacerdote, el sacrificio de sangre, el perdón de los pecados. Comprende ahora lo que está pasando. Se da cuenta la íntima relación que hay entre el tabernáculo, en el cual se acababa el tiempo del sacrificio a través del sumo sacerdote, y el tabernáculo vivo, que es Cristo, que es el sumo sacerdote, es el sacrificio, es el juez, y el fin de los tiempos. ¿Se da cuenta? Espero que hayan comprendido todo este tema que es bastante denso, bastante delicado. Les recomiendo, vayan a la Biblia, vayan a las citas bíblicas, escudriñen la palabra, estudien la palabra. Y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo martes en nuestra reflexión sobre el libro de los Salmos.